La radio, tu radio. El Ministerio Radial A Dios sea la gloria te invita a escuchar los viernes 16 horas la sierva Graciela Pereira. A Dios sea la gloria. Viernes 16 horas por JCB, la radio, tu radio. El Ministerio Todo es Posible te espera de lunes a viernes 9 horas para compartir un devocional junto al pastor evangelista Daniel Petrizo. Todo es posible. Ministerio Todo es Posible, de lunes a viernes 9 horas por Cadena JCB, la radio, tu radio. Es simple, si querés algo, pedilo. En este invierno 2020, comunícate. Teléfono 4264-0686. Mensajes 6909-3500. En Facebook somos jesucristobendice.jcb.5. Sitio web radiojcb.com.ar. JCB, 30 años en el aire. Te lo dijimos. Ladies and gentlemen. Los que saben nos eligen. Eleginos. Fin de espacio publicitario. Invierno 2020. JCB informa la hora. 18 horas, 7 minutos. La temperatura en nuestra ciudad. 15 grados, 5 décimas. Y el porcentaje de humedad. 86, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. La tierra cuenta tu grandeza, diciendo en cada amanecer que permanece siempre cerca. Y pase lo que pase, eres fiel. Padre, tú lo haces tú. Siempre pensando en mí. Desde el principio de la historia me has escogido para hacia tu corazón. Padre, tú lo haces todo, siempre pensando en mí. Él es el Rey, todo lo creado refleja su gloria. Emmanuel, toda la tierra le ¿Cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB Temperley FM
94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice. La radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Somos Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo. Nos asisten los controles de Switcher Master Andrés Petrizo. Gracias por estar ahí. ¿Cómo les va, amados hermanos? Hoy es la 245, 245ª edición del programa del día martes 21 de julio del 2020. Ya ha pasado mitad de año del 2020. Todavía estamos en cuarentena, en la centena, ¿no? Porque llevamos más de 110, 115 días. No sé, ya he perdido la cuenta de cuánto tiempo estamos guardándonos, cuidándonos del coronavirus. Están diciendo desde la Universidad de Oxford que han aprobado la vacuna, han probado y aprobado la vacuna primeramente con chimpancés y ahora con seres humanos. Han inoculado a más de 1000 personas. Y para la gloria de Dios, porque el hombre no puede hacer nada sin Señor. Han comprobado que la vacuna produce los anticuerpos necesarios para poder eliminar este virus tan letal que ha sobrevenido sobre la humanidad, no sobre un pueblo, sobre una región, sobre la humanidad. Y nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor. Por un lado, porque nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, porque por algo ha venido esto, y por el otro, tenemos que orar y hablarles de Cristo a la gente, porque no sabemos si mañana van a seguir viviendo, si mañana van a estar aquí en la tierra. Tenemos que hablarles de Cristo al mundo, en la medida en que podamos, en la medida en que podamos, a nuestra familia primeramente, si no está convertida, y a los vecinos, a los comerciantes, donde vayamos a comprar. Si es que tenemos la buena aventura de poder ir a trabajar, también con los cuidados necesarios, pero también hablarles de Cristo a mucha gente que no lo conoce. Amados hermanos, el tema de hoy, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es una realidad hermosa de pronto ver personas con un corazón, que tenían un corazón duro. La tierra era una tierra dura, una tierra sin sensibilidad, una tierra muy dura para la cosa de Dios. Y hoy ves que ha pasado por esa tierra dura, ha pasado el arado de la imposibilidad, el arado del dolor, el arado de las dudas. Y hoy esa tierra que un tiempo era dura, hoy es tierra fértil. Es tierra fértil para escuchar la palabra de Dios. Donde vamos con Betty, pese a que entramos con barbijos, donde estemos, siempre estamos hablando de Cristo. Y cómo la gente responde, cómo la gente está ávida de escuchar algo de Dios. Por eso hoy podemos ver, ¿no?, que esos corazones duros, esa tierra dura, hoy es una tierra fértil, una tierra fértil justamente para escuchar la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que estar cubriendo la necesidad de las personas, de esa paz, de esa esperanza, la necesidad de la persona de escuchar algo nuevo. Ya se cansó la persona de escuchar tanta televisión, tantos noticieros, toda cosa negativa. Pues la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, el Señor ha hablado durante sus 3 años de ministerio, ha hablado mayormente a través de parábolas, ¿verdad? A las personas para dar a conocer su reino, su mismísimo reino. Y en su discurso da muchos ejemplos para explicar qué es el reino de Dios o el reino de los cielos, que no sé si vamos a tener tiempo para leer cada una de las parábolas que explican a qué se asemeja el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero intentaremos dar una pauta en estos 45 o 50 minutos que tenemos de programa. Tanto Juan el Bautista como Jesús comenzaron su ministerio con la misma frase:
Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 a 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, decía Isaías 40. ¿Qué significará enderezar nuestras sendas, verdad? Y Jesús lo hizo de esta forma también. Mateo 4, versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció, decía Isaías 9. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba acercando un reino, el único reino de Dios, el reino de los cielos, se estaba acercando a un pueblo que siempre fue rebelde y contradictor. ¿Qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? ¿Cuál es la visión de reino que debemos tener? La verdadera visión, no cualquier visión, la verdadera visión de reino, porque hoy en día se dice visión de reino a cualquier cosa. Porque ambos, tanto Juan como el Señor, dicen que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Por qué debemos buscar el reino de Dios? ¿Por qué será? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es la justicia? Que Él nos justifica, que Él nos lava, que Él nos limpia de todo pecado, cuando pagó Él la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Eso es justicia, porque nos justificó, siendo culpables, nos declaró inocentes. Lucas capítulo 12, versículo 32, dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él se complajo en darnos el reino. Pero ¿cómo lo vamos a recibir? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese reino prometido? ¿En qué consiste todo esto que predicó Jesús al ser un ser humano durante 3 años? Generalmente, queridos hermanos y amigos, creemos conocer a Dios, pero no es así. No tenemos la menor idea de quién es Él y lo que hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Cuando el Señor habló en parábolas era para explicar algo que es difícil de entender al ser humano carnal, al hombre natural. Por ello, recordemos lo que dijo a Nicodemo. Esto lo hemos tocado en varios programas, pero siempre tocando una arista, una tangente distinta de la conversación con el fariseo Nicodemo. Dice así, capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Te estoy diciendo las cosas como son y no me estás escuchando. No podés comprender lo que te estoy diciendo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nico, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo también habla del hombre natural. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué resultaba tan necesario dar a conocer el reino de Dios a los hombres? Jesús usaba las parábolas para hablarle al hombre natural, a ese hombre natural, sobre cosas naturales, asemejándolas a las cosas celestiales para que pudieran comprender. Dice tanto Lucas 13:18 como Lucas 13:20. 13:18 dice, ¿a qué es semejante al reino de Dios y con qué lo compararé? Luego dice en el 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y luego explica cada una de las parábolas. Las compara el reino de Dios con algo terrenal. El Señor, hablando en parábolas, explicaba cuál es el propósito de su venida. Recordemos que el propósito de su venida era dar a conocer al Padre, recibir de Él a través del oír su palabra, creer y arrepentirse para heredar los cielos junto a Él. El reino de los cielos se ha acercado. Tercero, advertir que existe un infierno abierto para todo aquel que no esté dispuesto a renunciar al pecado. Cuarto, que solo Él juzgará quién será salvo de la ira de Dios y quién no. Todo esto lo explicaba en sus parábolas. Luego Mateo capítulo 11, versículo 11 al 15, Jesús nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, o sea que Juan fue el último profeta. Profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, que oiga. Juan el Bautista venía a preparar el camino del Señor, porque él vino con el juicio de Dios, diciendo arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tenía oportunidad de decirle a Herodes corrupto, cuando tenía oportunidad de decirle a Herodías adúltera, se lo decía, no porque él estaba juzgando, sino porque el juicio de Dios había venido a la casa de los Herodes. El reino es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina, si hablamos de este mundo, de esta tierra. Es una provincia de un estado que antiguamente fue gobernada por un rey. Hoy en día vemos que los reinados tienen primeros ministros, por los cuales ellos no están reinando, están administrando los bienes del reino, pero no están gobernando. En el reino de Dios, de nuestro Señor, Dios es el único rey, es soberano, es Señor, es el Kyrios de todas las cosas dentro de ese reino. Ya hemos hablado en otra oportunidad del señorío de Cristo,
Y esto tiene que ver con ello, amados hermanos. ¿Por qué el Señor condena tanto la idolatría? Porque aquel que adora ídolos no adora a Dios, no acepta el señorío de Cristo Jesús. Tiene otro rey pagano en su lugar y no podemos tener dos reyes, no podemos tener dos amos, no podemos tener dos señores. Dice Mateo 6:24 y si le parece, don Rafa, vamos a un corte después de esto. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordemos que las riquezas es un Dios con minúscula, es un demonio muy poderoso que se llama Mamón. Son dos reinos distintos, el reino de las tinieblas, el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, o el reino de nuestro Señor, de Dios. Vamos a un corte, don Rafa, ¿quiere opinarme algo? ¿Cuánta gente cae, ¿no? Cae en idolatría al poner en primer lugar a Mamón que a Dios? Así es. Estamos hablando del pueblo evangélico. Ponen a Mamón en primer lugar. Y eso es idolatría, y la idolatría es abominación para Dios. El primer mandamiento es: yo soy Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No levantarás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Es el primer mandamiento del decálogo del monte de Horeb, el monte de Sión. Escuchábamos no sé si me quería decir algo, don Rafa. Que simplemente nosotros tenemos que abocarnos a estudiar la palabra de Dios. Todos los días, no cuando sentimos, cuando tenemos ganas, no. Todos los días leer la palabra de Dios. Y hacer como los hermanos, como los judíos en Berea. Pablo estaba predicando, los hermanos en Berea con sus escrituras estaban cotejando lo que Pablo estaba diciendo. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCBD en Parla, FM 94.5 y AM 1260. Escuchábamos, decíamos al comenzar el primer bloque, Él es Rey, de Sara Escobar, y vamos a escuchar, a disfrutar, más que nada, a Greta Armenta, Tú eres Rey. Hoy estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, como decía nuestro amado pastor. Ya volvemos, no se vayan. Ya volvemos con más Razones para Vivir. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado está, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable,
asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hola a todos, acá estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermosa frase. Pero la primera recordemos que es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Colosenses capítulo 1, 9 al 14, nos dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Esto es sencillo de entender porque el Señor del mundo, Satanás, Dios de las riquezas, Mamón, como quiera llamarlo, nos va a llevar por un camino de error, por un camino de pecado y de muerte. En cambio, Jesucristo nos llevará al único camino que nos conduce al Padre y a una eternidad con Él. Él es el Rey de los cielos. Él es el Señor y Creador y sustentador de todas las cosas. ¿Quién crees que está sosteniendo a la Tierra para que siga su curso rotando y trasladándose alrededor del Sol, para que ningún asteroide, ningún cometa se estrelle contra la Tierra? Que bien merecido lo tendríamos, pero Él tiene otros planes. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Él es el creador de todas las cosas y lo sigue haciendo. Hay científicos que están constantemente mirando a través o del Hubble o de otros telescopios, están mirando el universo y ven que hay estrellas que nacen, hay estrellas que mueren y todavía estamos viendo la luz que salió de ellas antes de morir y está llegando a la Tierra. Estamos viendo el pasado de una estrella muerta. ¿Quién es el que sostiene todo eso? Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto te tiene que quebrar, hermano querido, porque a ese que es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, es el que te creó en el vientre de tu madre y te ama.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él pagó la deuda que teníamos con el mismísimo Padre y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es nuestra visión de reino? ¿Nos damos cuenta quién es o de quién es, a quién pertenece el reino de los cielos? Hemos alcanzado esa visión que Cristo nos transmitió cuando dijo, el reino de los cielos se asemeja a, se parece a, es similar a. Pablo nos dice en Hechos 26, versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como decía Juan el Bautista, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 2 puntos, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Juan el Bautista sabía cuál era el reino que se había acercado. Tenía visión de reino. Pablo tenía visión de reino. Jesús transmitió esta visión de reino a los que quisieron oírle. Amados, tener visión de reino no es cualquier cosa, es entender que hay un soberano, un Señor de todas las cosas y que en su reino solo hay reglas impartidas por Él, simplemente para que sean observadas y cumplidas. Dando a conocer las 4 columnas de las buenas nuevas, o sea, para la tarea de la iglesia es dar las buenas nuevas, con 4 columnas, mandamientos, o sea, la ley, eternidad, cruz y llamado. Observamos sus reglas, sus mandamientos. Hemos tomado conciencia de que existe una eternidad sin Cristo y una eternidad con Él. Hemos aceptado que Dios mismo, haciéndose hombre, murió en mi lugar, en tu lugar. Hemos renunciado al pecado. Hemos aceptado la cruz como única opción de redención por medio del arrepentimiento. ¿Cuántas cosas, Betty? Déjame anotar algo. Estamos dispuestos a pagar el precio acá en la tierra, teniendo por seguro su promesa de vida eterna allá en los cielos. ¿Cuál es el precio, amado? ¿Cuál es el precio? El arrepentimiento genuino. No hay otro precio que tengas que pagar, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Leemos, ¿quiénes heredarán? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Dice así, 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Después dicen que no está escrito en la Biblia esto. Lo dice Pablo, 1 Corintios 6, 9, 11. Y sigue diciendo, después de los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Gálatas, también Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, algo similar. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras del pecado,
son las obras de la carne. ¿Qué son? 2 puntos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que practicaron, se arrepintieron y como dijo el Señor, vete y no peques más, y no pecaron más, no practicaron más todas estas cosas, entonces el Señor en su misericordia les regala, nos regala el reino de Dios y su justicia. Si lo seguimos practicando, es hora de que nos volvamos a Él, nos rindamos en esa cruz preciosa, nos rindamos en esa sangre que derramó, preciosa sangre, en su resurrección, en todo lo que Dios nos enseñó para ser aceptos ante el Padre, renunciar a nuestra vida vana, a nuestra vana manera de vivir, para poder ser herederos, coherederos con Cristo del reino de los cielos. Sí, Rafael. Dígame, ve. La palabra de Dios es completa, la palabra de Dios nos habla, nos amonesta, nos redarguye, nos aconseja, nos reta la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa. O fíjate cuando vos estabas diciendo recién, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí. El que nacer de nuevo es entrar a una nueva esfera, a una dimensión del espíritu. A otro reino. A otro reino. Empezamos a estar en un reino donde el soberano es el Rey Jesucristo. Así es. Y cuando estamos en un reino donde el soberano es Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes al soberano. Un soberano que pagó con su vida el pecado de cada uno de nosotros. Así es. ¿Qué me por eso tenemos que ser más que obedientes. Seres, como decía una vez el pastor, esclavos por amor de Cristo. Así es. Entonces sí, vamos a poder ver muchas cosas, vamos a poder entender muchas cosas que antes no las entendíamos. Hoy vemos alarmados que en las iglesias hay muchísima gente que no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo te das cuenta que no ha nacido de nuevo? Porque no hubo un cambio en cada uno de ellos. Siguen siendo como eran antes. Cuando la persona nace de nuevo tiene que haber un cambio radical, un cambio de 180 grados en los pensamientos, en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de ser. Tiene que haber un cambio, como dice la palabra, ¿no? Una regeneración. El Espíritu Santo tiene que regenerar cada una de nuestras mentes y nunca más volvemos a ser los mismos de siempre. Así es. Amados hermanos, el reino de los cielos se ha acercado y tenemos que estar a cuentas con él. El reino de los cielos se ha acercado y nos sigue observando desde el trono de la gracia. Y ha enviado, en el tiempo de Pentecostés, ha enviado al Espíritu Santo para que los redimidos, a través del arrepentimiento, tengan en su vaso, en su sobre, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que transpirar al Espíritu Santo y contagiar a otros y hablarles a otros del Cristo, sabiendo que nosotros lo hemos recibido por gracia, no por mérito, sino por gracia, por medio de nuestra fe, esa fe que Él nos dio, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él nos dio todo. No tenemos fe, Él te da fe. No tenemos vida, Él nos da vida. Él es el autor de la vida, como decía Pedro en uno de sus discursos. Él es habéis asesinado, habéis matado.
al autor de la vida. A veces creo que no conocemos, como dijimos al principio, no conocemos a Dios porque nos encanta ofenderlo, nos encanta despreciarlo con otros dioses. Hoy leíamos con Rafael Jueces, que cuando murió Josué de 110 años más o menos, era como cuando la maestra sale al pasillo, deja el aula y los niños empiezan a tirar las sillas por arriba, los cuadernos, todo, porque no está la maestra cuidándolos. Así hace el ser humano cuando cree que Dios no lo observa, o cuando cree que la persona que los tiene que dirigir no está, o ha partido, o Dios está ausente. Creen que Dios está ausente. Dios nunca está ausente. Dios nunca está ausente. Como decía la vez pasada el pastor Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional, Dios, ¿cuánto hace que Dios no te habla? Algo así era, que le habían preguntado por qué no sentían la voz audible de Dios, pero es un tiempo en que Dios hablaba audiblemente. Hoy nos habla a través de su palabra, sus 66 libros tiene, donde nos habla. El tema es abrir la Biblia y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el mensaje que tenés para mi vida? ¿Cómo debo aplicar esto a mi vida? Lo que me estás diciendo tiene que ser para mí, siempre es para mí, para cada uno de nosotros, para la iglesia en general, para todos aquellos que lo servimos y para todos aquellos que no le conocen, también es la palabra de Dios, alimento de vida y de salvación. Hoy vemos alarmados que en muchas iglesias, por ejemplo, el centro de esa reunión son las alabanzas, las canciones, ese mover a veces de emocionalismo que hay, de luces tenues, es el centro. Pero el centro de una reunión, de un culto, tiene que ser la palabra de Dios. La palabra tiene que ser como dice Jeremías, mi palabra no es como fuego, no es como martillos que quebrante más duro pedregal. En hebreo dice que es como espada de dos filos. La palabra de Dios es la que nos tiene que llegar a nuestros corazones, a nuestras conciencias, nos tiene que hacer ver realmente cómo somos, cómo estamos delante de Dios. La palabra tiene que tocarnos, tiene que lastimarnos. La palabra de Dios tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y la mente nos tiene que, como decía un pastor, vos tenés que morirte. Tenemos que morir a la vieja vida, porque hoy la gran faltante que hay justamente es eso, las prédicas. Hoy las prédicas en muchas iglesias son reuniones motivacionales, son palabras motivacionales, son palabras bonitas que a la gente le gusta. Hay muchos predicadores que no se animan a predicar la palabra tal como es, porque la palabra te choca. La palabra, como Jesús dice que iba seguido de muchos discípulos. Sin embargo, cuando él estaba predicando, la gente empezó a cabildear, decían, qué dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? La palabra es dura, la palabra es dura para el pecador. Para nosotros antes era dura, ahora es un deleite para nosotros. Hoy escuchar que alguien esté predicando usando los 10 mandamientos, para nosotros es un deleite, nos gozamos. Pero antes nos molestaba. Por eso hoy más que nunca tenemos que leer la palabra de Dios. El pueblo de Dios desconoce la palabra. El pueblo de Dios hoy no está abocado a leer su palabra, a estudiar su palabra, a leerla, a meditar. Eso es lo que tenemos que volver. Tenemos que volver a como era la iglesia en el principio. Inclusive ellos no tenían la palabra, ellos tenían la palabra hablada, pero nosotros hoy tenemos la palabra escrita, la tenemos cada uno en nuestros hogares, en la Biblia. Cada uno tenemos una Biblia, tenemos que leer, consultarla, meter nuestro corazón,
nuestro ser ante la palabra para poder comprender. Así es, don Rafael, está acá el tema. Cuénteme algo. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia 1542 Longchamp, a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, Adolfo Ambrosetti y Lorena Míguez de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto suspendidas temporalmente. Los miércoles 19 horas, sábados 18:30 horas y domingos 10 de la mañana. Evangelismo los sábados 17 horas, pero suspendidos temporalmente. Ministerio Bíblico Casa de Oración, las próximas prédicas son miércoles por YouTube, miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingos 11 horas, horario similar a las prédicas presenciales. El discipulado es ahora nomás, dentro de 15 minutos, martes 19 horas, discipulado del Ministerio Bíblico Casa de Oración a cargo de nuestro pastor Adolfo Norberto Ambrosetti. Nada más. En la palabra, antes de terminar, estaba leyendo esto que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero, ¿quién es el hombre natural? ¿Quién es la mujer natural? Son aquellos que aún no han nacido de nuevo. Por lo tanto, al no nacer de nuevos, sus oídos, sus ojos espirituales están cerrados. No puede entender. Vos le podés explicar, el pastor le puede explicar, le puedes dar una prédica, hablarle de Cristo y te miran, pero no llegan a entender justamente por eso, porque son el hombre y la mujer natural. Y eso es lo que en muchas iglesias, hoy vemos, por ejemplo, iglesias, mega iglesias, en tiempo de alabanza, muy bonito, pero es el único sustento que tiene la juventud. No toda la juventud, pero los que están ahí muchas veces, es lo único que tienen, ese concierto, esa noche de alabanza, es lo único que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a una iglesia y no ves que los hermanos, la gente, vayan con sus Biblias, con sus espadas, no llevan la Biblia. Y como decía un pastor, si un hermano no lleva la Biblia a la iglesia, no lee en la iglesia, en su casa menos que menos. Por eso hoy en tiempo de pandemia, varón, en tiempo de pandemia, no descuides el altar familiar en tu casa. Amén. ¿Qué es el altar familiar? Estás reunidos vos, tu esposa, tus hijos, agarrados de la mano, orando, clamando, leyendo la palabra. Uno dice, pero no entiendo. Oren para que el Señor, como dice la palabra, hay alguno que está al falto de entendimiento, pídale a Dios que Dios la dará en abundancia. Amén. Leer la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, varón de Dios, hoy en tu casa agarrás la Biblia, lees vos, antes de comer o después de comer, o estando ahí en la cocina, en el comedor, donde sea, agarras tú la Biblia, lees un capítulo, y mañana tu señora, y pasado uno de tus hijos. Llega un momento que tu mente, tu corazón de cada uno de ustedes se abre a ese mundo espiritual hermoso, en el cual vas a poder sentir como Dios te habla. Dios nos habla a través de ¿qué? A través de la naturaleza, de los pastores, de los amigos, de un niño, pero manos a por su palabra, porque su palabra es completa. En él estamos llenos, como decía Pedro, ¿no? Decía la palabra, es el libro de las profecías. Decía, y que hace bien a estar atento, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Eso es la palabra de Dios. Es una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Eso es la palabra de la antorcha. La palabra profética más segura. Exactamente. Así es. La palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos, porque es como una antorcha, hermano. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad,
que rompe las tinieblas, que rompe la oscuridad. Eso es la palabra de Dios. Así es, don Rafa. Me voy a pedir una oración final y hoy terminamos más temprano. Después de la oración vamos a cerrar con Tu Reina de Rojo y Glorioso Rey de Casa de Oración México. Sí, Rafael. Una sola reflexión pequeñita. Sí. Estamos en medio de una pandemia que cualquiera se puede contagiar. Cualquiera puede dejar este mundo a través de la pandemia. La gran pregunta es, ¿dónde irás por la eternidad? Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por todos los hermanos y hermanas y amigos y amigas, Padre del cielo, que han estado escuchando este programa, Padre. Gracias por cada uno de ellos, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones y que abra, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos que pongas en cada uno de nosotros necesidad, desesperación, Padre, de leer tu palabra, Señor. Pon en nosotros, pon en nuestros corazones, Padre, necesidad de leer tu palabra todos los días, Señor, todos los días, Padre. Pon en nuestros corazones, Padre, en nuestra familia, pon en nosotros necesidad de orar, Señor. Que la oración ya no sea simplemente algo que viene, una obligación para nosotros, algo que tratamos de sacarlo de encima, no, al contrario, que la oración sea un deleite, una necesidad, que nos gocemos cuando estemos orando, bendito Dios, y cuando estemos leyendo tu palabra, Señor, que da entendimiento en nuestros corazones para que podamos entender, bendito Dios. Te pedimos por la Argentina, te pedimos por el presidente de la República, te pedimos por los senadores, por la vicepresidenta, por los diputados, por todas esas personas, Padre, que tú pusiste, bendito Dios, al frente del país, Padre. Te pedimos que pongas, Padre amado, necesidad de ti sus corazones, sí, Padre, que ponga, bendito Dios, tristeza para arrepentimiento, bendito Dios. Te pedimos, Padre, perdón por la Argentina, Señor, perdón por el pecado de la idolatría, Padre. Te pedimos perdón, Santo y poderoso Dios. Te pedimos, Santo y poderoso Dios, que pongas en cada corazón, en cada mente, Señor, arrepentimiento, bendito Dios. Pon en tus corazones, Padre, arrepentimiento, bendito Dios, para que toda decisión que puedan tomar los presidentes, toda decisión que tomen las autoridades, sean de mucha bendición para el pueblo argentino, Padre amado. Gracias te damos, gracias por la Argentina, Padre. Gracias por este país hermoso, Padre, donde fluye la leche y la miel, bendito Dios. Pero, Señor, sabemos que necesitamos, Señor, que tú toques el corazón, la mente, el corazón de nuestros gobernantes, Padre. Amén. Gracias, Padre, sí, sí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos saluda Jorge Villarreal. Gracias, Jorgito, gracias. Unas palabras muy lindas para Rafa y para mí. Así que gracias. Y gracias a todos los hermanos que nos han estado escuchando. Y leamos la palabra de Dios. Estemos en contacto. Adolfo nos dice que avisemos que en minutos la enseñanza bíblica, ahí estaremos, pastor, querido pastor. Un beso para todos y gracias por haber estado ahí. Esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos acá en Radio JCB, FM 94.5 y AM 1260. Nos estaremos escuchando el próximo martes por acá, por la radio, tu radio. Nos despedimos con Tu Reinas de Rojo, Linda y Emanuel Espinosa, y Glorioso Rey de Janet Arroyo, de la Casa de Oración México. Chao, bendiciones para todos. Jorgito sigue escribiendo más. Gracias, nos vemos. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel.
Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel.
tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Hijo de Dios, a tus escogidos con voz de trompeta tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Creemos en ti, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Y sabemos que volverás por nosotros, tu iglesia, grandes y pequeños. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás. Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey,
Sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo